La Comisión de la Verdad y Reconciliación cumple 15 años bueno, el lugar de la memoria, por supuesto, pues es el escenario fundamental donde los peruanos seguimos aprendiendo y discutiendo de todas estas materias. Nos acompaña Manuel Burga, el nuevo director del lugar de la memoria. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Por supuesto, pues de larga experiencia académica. Y le comentaba fuera de cámaras, hoy estuve en preparación de esta breve entrevista, me di una vuelta, bueno, y lo que me encantó era que habían varios colegios, ¿no? Entonces habían varios colegios de niños, en realidad, tomando nota, ¿no? Muy interesados con las exposiciones y, bueno, otra vez, digamos, volví a comprobar. Aparte, hay una exposición muy interesante sobre Chuchi, sobre Guatemala, siempre vale la pena ir al LUM, pero en la exposición pues, principal o permanente, uno lo que ve es un esfuerzo de equilibrio muy claro, ¿no? Hace poco pues tuvimos todo un debate, ¿no? Alrededor del tema. Yo lo que le quería preguntar es si usted va a modificar esta exposición, qué esfuerzos se van a hacer, cómo ha encontrado el lugar de la memoria. Bueno, en primer lugar nos gustaría que el público tenga una mayor cercanía al público y que desde el año 2016, 17, 18, hay un incremento notable. Esperamos que este 2018 los visitantes lleguen a 100.000. Ya. Partiendo de 40.000 en el 2016. Hay un incremento cada vez más conocido, más amigable. Es un centro de recordación y de reflexión. Y quisiéramos que los estudiantes sean uno de nuestros objetivos mayores para que vengan. Vamos a firmar un convenio de colaboración con Fe y Alegría, ¿no? Con su coordinador, el padre Miguel Cruzado, para establecer puentes de comunicación. Y eso se va a producir muy pronto. Como le decía, es interesante ver a los alumnos, ¿no? del colegio realmente absorber, ¿no? Y a ver, sobre el famoso tema pues, de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que se quiere hacer este parque alternativo, ¿no? Bueno, a mí me parece sumamente interesante y otra vez sumamente equilibrado, porque incluso los testimonios que uno ve de las personas en las pantallas, estas gigantes, que aparte es muy amigable, ¿no? Para el que va. Hay testimonios de militares, hay testimonios de viudas de militares asesinadas por Sendero Luminoso. Se habla de este concepto tan interesante que es el de lento aprendizaje que tuvieron las Fuerzas Armadas para enfrentar el fenómeno de la subversión y la responsabilidad del actor político que de alguna manera las deja, ¿no? Sin una estrategia, digamos, valga la redundancia, política, ¿no? Verdadera para enfrentar. Y cómo en este 1989 se da este punto de quiebre, ¿no? ¿Por qué sigue generando controversia esta versión que debería ser la versión oficial y la versión aceptada por la mayoría de peruanos? ¿Por qué? Muy fácil de responder, Enrique. A ver. Porque los actores que eran actores responsables en los años 80, en los años 2000, son actores políticos actualmente. Vigentes. Por lo tanto, hay dos afinidades, digamos, dos afiliaciones a los dos tipos de relatos. El relato de la fuerza del orden, digamos, y el otro relato. Y ahí hay una suerte de conflicto. Pero es un relato de las fuerzas del orden incluso procesado políticamente, porque en la exposición también se cita este libro que a mí me parece extraordinario, que le comentaba, no ha tenido la difusión que debería, se lo comentaba el exministro Jorge Nieto hace poco también, en honor a la verdad, que es una suerte de la versión oficial del Ejército, y es de lo mejor que yo he leído, en fin, junto con otros estudios pues, muy importantes como los de la CBR. Entonces, incluso ni siquiera es que sea la versión del Ejército, sino es la politización de repente de esa versión. Sí, probablemente, pero las consultas para la elaboración de la muestra permanente han sido amplias. Exacto, claro. Han sido muy amplias. Hemos escuchado todos los testimonios, todos los puntos de vista, y se ha tratado de presentar museográficamente en una muestra permanente esa década de la violencia. Y se tocan temas que por lo general no tienen mucha atención. Por ejemplo, los procesos migratorios, de migración forzada. Están todas estas fotos de Balaguer, me parece que son, ¿no? de las rutas principales de la migración y de cómo también la violencia pues descolocó a millones de peruanos en realidad, ¿no? Eso es una de las consecuencias, el desplazamiento de la población.
la aceleración del desplazamiento, para ser sinceros y para ser objetivos, porque la migración siempre se ha producido en la época republicana y en particular en el siglo XX, pero a partir de la década del 80, la migración se vuelve masiva en algunos casos y son pueblos los que se trasladan y aparecen poblaciones como Nuevo Ayacucho, aparecen como Huaycán, aparece una suerte de trasplante de poblaciones. Y como Lima mismo también, ¿no? Eso nos interesa en el LUM. Son fenómenos a ser estudiados. Nos interesa ese desarraigo, las razones del desarraigo. Y nos interesa saber si ese desarraigo se ha superado. Y por eso mantenemos comunicación con ellos, una estrecha comunicación. Sumamente interesante. Porque el LUM trata de establecer los puentes y escucharlos. Y una forma de escucharlos es una forma de reparación simbólica. Se llama la atención también sobre la lentitud de los procesos de reparación en el LUM. También es cierto que puede haber una lentitud, el Estado no ha respondido como debería. Pero hacemos procesos de reparación efectivos. Nos reunimos con los deudos. Es muy poderoso esta parte donde se insta a los deudos a entregar objetos que hayan sido de importancia para los desaparecidos o las víctimas, ¿no? Y uno ve un terno y en esa significación pues te mueve el piso realmente, ¿no? Seguramente cuando no hay los cuerpos y hay objetos, son los objetos con los cuales se comunica uno y son los objetos que nos permiten hacer un duelo. Ese es un aspecto muy importante, un aspecto muy delicado para el LUM y algo que es el camino para encontrar reparaciones. Para terminar, señor Burga, me llamó la atención también cuando se toca el caso Churajay, porque está el testimonio muy valioso de Vargas Llosa en video. Y otra vez, recomiendo a quien no crea que el LUM está sesgado o lo que sea, lo mejor es ir, para empezar, para poder discutir y debatir. Y ese es un caso donde, por ejemplo, la izquierda se encerró en la idea de que habían sido los militares, ¿no? Los responsables directos de la matanza de Churajay. Y claro, Vargas Llosa y la comisión fueron pues humillados de muchas maneras. Usted recordará, había este juez, ¿no? Que los tenía, ¿no? Durante horas parados escuchando. Es un buen ejemplo. Y es un buen ejemplo de que el prejuicio a veces está en donde no se cree que está. Un buen ejemplo de que el LUM vota por el esclarecimiento de la verdad. Y lo que se presenta ahí son testimonios de verdad. Así es. Testimonios dolorosos, dramáticos, pero testimonios de verdad, donde si hay cosas que han sucedido ha sido por la sociedad civil, por los habitantes de Churajay. Y esas son cosas que tenemos que reparar, cosas que tenemos que decir, aprendamos a convivir. Así es. Y que eso desaparezcan la intolerancia y seamos más tolerantes entre nosotros mismos los peruanos. Por eso es que también se llama inclusión social, lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. Y debería haber memoriales por todas partes, pero señores, ya hay un lugar de la memoria. Hay 162 memoriales, pequeños, lugares significativos, punto de referencia. 50.000 personas van yendo este año, es lo que esperamos que vayan 100.000. Y esperamos 100.000, yo creo que vamos a superar esa sin contar los que van a los eventos y a los documentales y a las presentaciones teatrales. Hay que ir al LUM, es un sitio vivo, amigos, es un sitio vivo y ahí es donde debemos confrontar nuestra memoria y debatirla. Gracias, Manuel Burga, por acompañarnos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con lo último de Cara a Cara.